En esta presentación vamos a analizar dos de los tejidos conectivos especializados, el tejido cartilaginoso y el tejido óseo. Analizamos en primera instancia entonces el tejido cartilaginoso. Dijimos que el tejido cartilaginoso es un tipo de tejido conectivo especializado y como tal presenta en su composición células y matriz extracelular. Respecto a sus características particulares, podemos decir que a diferencia del resto de los tejidos conectivos, no presenta ni irrigación ni inervación propia. Por lo tanto, debe recibir la nutrición y la protección de algún tejido circundante. Dentro del tejido cartilaginoso encontramos tres subtipos: el cartílago hialino, el cartílago elástico y el cartílago fibroso. Analizaremos en primera instancia el cartílago hialino, por ser el más abundante y más común, y luego por comparación veremos las diferencias que presentan los otros subtipos. Respecto al cartílago hialino, analizamos las características generales, entre ellas su aspecto en fresco, que presenta una coloración blanco-azulada con cierta translucidez, pero similar al de un vidrio esmerilado, y su distribución, siendo el más abundante, lo encontramos formando parte de la vía aérea y del esqueleto óseo cartilaginoso. En esta diapositiva observamos una preparación histológica teñida con hematoxilina de eosina de un corte transversal de tráquea, en la cual observamos desde la luz hacia afuera un epitelio de revestimiento, la lámina propia formada por tejido conectivo laxo y una franja bien amplia de tejido cartilaginoso de tipo hialino, en el cual observamos su marcada basofilia, esto dado por su composición que analizaremos a continuación. El mismo se encuentra rodeado por un tejido conectivo denso, denominado pericondrio, que analizaremos más adelante. Dentro de la matriz extracelular del cartílago hialino, observamos que está conformada por una matriz fibrilar por un lado y matriz amorfa por el otro, mucho más abundante de lo que observaríamos en otros subtipos de tejidos conectivos. Dentro de la matriz fibrilar podemos observar que el tipo de fibra presente en el cartílago hialino es uno que ya hemos analizado al observar los subtipos de colágenos en tejidos conectivos, que es el de colágeno tipo 2. Una fibra mucho más delicada que la más abundante que encontrábamos en los otros conectivos, que es la de colágeno 1, y que en general no aporta tinción a las preparaciones histológicas. La tinción entonces basófila que observábamos recién en la preparación histológica estaría aportada por alguno de los componentes que encontramos dentro de la matriz amorfa. La matriz amorfa está en términos generales conformada por glucosaminoglucanos que ya analizaron en tejido conectivo, que en conjunto a proteínas forman lo que conocemos como proteoglucanos, y esos proteoglucanos, al asociarse con una cadena central de ácido hialurónico, uno de los glucosaminoglucanos no sulfatados, conforman una molécula mucho más grande, mucho más compleja, denominada agrecano. Por supuesto, siendo un tejido que presenta este tipo de composición orgánica, va a presentar gran cantidad de agua que es atraída por estos proteoglucanos, y asociada a esa agua tendremos los componentes minerales, iones de sodio, cloro y en menor medida calcio. En este esquema tomado de Junqueira observamos una cadena central proteica de la cual se desprenden numerosas cadenas de glucosaminoglucanos que se encuentran repelidos entre sí por sus cargas electronegativas, y esas mismas son las encargadas de atraer el agua y mantener la turgencia del cartílago hialino, que le da la rigidez característica de ese tejido. Entonces, a diferencia de otros tejidos relativamente rígidos como son los tejidos mineralizados, este tejido no presenta mineralización,
sino que presenta una rigidez dada por la gran cantidad de agua atrapada en su interior, dando una elevada presión hidrostática en ese tejido por la atracción que le generan estas cadenas de glucosaminoglucanos sulfatados con sus cargas electronegativas. En esta diapositiva observamos también de manera esquemática cómo se asocian los distintos componentes orgánicos de la matriz del cartílago. Observamos estas cadenas que corresponden a las fibrillas de colágeno tipo 2, asociadas a estas cadenas de ácido hialurónico, de las cuales se desprenden cadenas proteicas, de las cuales se desprenden los glucosaminoglucanos sulfatados, que en conjunto conforman lo que recién mencionamos como agrecano. Estas interactúan entonces con las fibrillas de colágeno y a su vez interactuarían con las células que conforman también este tejido que analizaremos a continuación. Siendo entonces que la matriz extracelular del cartílago hialino presenta una marcada basofilia aportada por uno de sus componentes orgánicos, que son los glucosaminoglucanos sulfatados, encontraremos que allí donde haya mayor densidad de esos glucosaminoglucanos sulfatados, la basofilia será más marcada que en el resto de la matriz. De acuerdo a ello, entonces, dividimos la matriz del cartílago hialino en dos subtipos, la matriz territorial y la matriz interterritorial. La matriz territorial es aquella mucho más basófila que la interterritorial y que rodea a las cavidades que contienen a las células del cartílago hialino. La matriz interterritorial es la que se encuentra entre una matriz territorial y la siguiente matriz territorial de otro que rodea o que delimita a otra de las células del cartílago hialino. Dicho esto, nos concentramos ahora en analizar las células propias del cartílago hialino. El cartílago hialino presenta dos tipos celulares: el condroblasto, que no se encuentra en realidad albergado en el cartílago mismo, sino en el tejido que lo circunda, que es el pericondrio, y el condrocito, que sí se encuentra dentro de la matriz del cartílago hialino, dentro de una cavidad que conocemos como condroplasto, que analizaremos en la siguiente imagen. Observamos entonces el condrocito inmerso en la matriz del cartílago hialino, albergado en la cavidad que lo contiene, que se denomina condroplasto, y por fuera de la matriz del cartílago hialino, rodeando a todo el tejido, se encuentra el pericondrio, con una matriz mucho más eosinófila y que nos permite eso diferenciarlo a microscopio óptico, y ese pericondrio es el que alberga esta célula de núcleo más oval y de cromatina laxa denominada condroblasto, que es la célula encargada de sintetizar la matriz del cartílago hialino. Eso es lo que nos indica el sufijo blasto, similar al fibroblasto y a otros blastos que analizaremos más adelante. Observamos en este esquema la matriz del cartílago, que alberga al condroplasto, dentro del cual se encuentra contenido el condrocito, y por fuera de la matriz del cartílago observamos el pericondrio, que alberga a los condroblastos, células mucho más ovales, de núcleo oval de cromatina laxa, que nos indica la actividad de síntesis proteica que presenta esa célula. Si analizamos el pericondrio, ese tejido fibroso que rodea al tejido cartilaginoso y que alberga los condroblastos, podemos decir que presenta dos zonas: una zona más externa denominada pericondrio fibroso y una zona más interna denominado pericondrio condrogénico. El pericondrio fibroso alberga células pero de tipo fibroblasto, mientras que el pericondrio condrogénico alberga a los condroblastos y en todo caso es la que se encarga de la síntesis de esa matriz. Volvemos a observar esta imagen en donde encontramos
la matriz de cartílago, que alberga los condroplastos, que en su interior contienen a los condrocitos. Todo esto rodeado por esta gruesa capa de tejido conectivo denso, con dos zonas, una zona interna que alberga condroblastos, que son estas células ovales de cromatina laxa, y una zona externa que alberga fibroblastos, que son estas células de núcleo más aplanado y que presentan entre las células gran cantidad de fibras colágenas tipo 1, lo que le da esa característica de tejido conectivo denso. Entonces, la zona que alberga los condroblastos es la que conocemos como condrogénica, y la que alberga los fibroblastos es la que conocemos como externa o fibrosa. En esta diapositiva volvemos a observar la preparación histológica de corte transversal de tráquea, en la cual veíamos el epitelio, la lámina propia y el tejido cartilaginoso delimitada por el pericondrio. Observen el contraste de la tinción basófila de la matriz del cartílago y la tinción eosinófila del pericondrio. Esta preparación histológica es un corte de pulmón teñido con hematoclina de eosina, en el cual observamos un bronquio con el epitelio de revestimiento, lámina propia y gran cantidad de glándulas, y franjas de cartílago hialino ya no dispuestos en una continuidad, sino que interrumpidos formando placas aisladas entre sí. Obsérvese la matriz del cartílago, que alberga los condrocitos en sus condroplastos, y el pericondrio, un poco más delicado que el que observábamos en la tráquea. En esta imagen a mayor aumento observamos la matriz del cartílago con su zona interterritorial de basofilia más clara y su zona territorial de basofilia más oscura, que delimita al condroplasto que alberga al condrocito. Observamos en esta imagen también una particularidad: algunos condroplastos albergan un condrocito, mientras que otros condroplastos albergan más de un condrocito. Ese grupo de condrocitos, que pueden ser 2, 4 y hasta 6, son condrocitos hijos de una célula madre que se dividió por mitosis, es decir, que el condrocito todavía conserva la capacidad mitótica, aun cuando ha quedado atrapado dentro de la matriz que lo circunda. Ese grupo de condrocitos es lo que conocemos como grupo isógeno, es decir, que tienen un mismo origen, una misma célula madre. Observamos además en esta imagen el pericondrio, con esa coloración característica más eosinófila de la que presentaba la matriz del cartílago, y en ella observamos células de cromatina mucho más laxa y de extremos de núcleos un poco más redondeados, que corresponden a los condroblastos, inmersos en la zona condrogénica o interna del pericondrio, mientras que más afuera observamos células de cromatina un poco más condensada y de extremos más ahusados, no redondeados, que corresponden a fibroblastos, es decir, los que están albergados en la zona externa o fibrosa de ese pericondrio. Dicho esto, pasamos a analizar el siguiente subtipo de tejido cartilaginoso, que es el cartílago elástico. El mismo presenta un aspecto en fresco de un color amarillento, sin ninguna translucidez, y respecto a su distribución podemos decir que es mucho menos abundante que el cartílago hialino. Se encuentra en algunas zonas de la vía aérea, como es por ejemplo la epiglotis, uno de los cartílagos que integran la laringe, y en algunas zonas de las fosas nasales. Respecto a su composición, es bastante similar a la del cartílago hialino, siendo que se le agrega además gran cantidad de fibras elásticas que le dan sus características físicas y de aspecto en fresco. La tinción con hematoclina eosina es muy similar a la que observábamos en el cartílago hialino.
basofilia en su matriz y eosinofilia en el pericondrio. Necesitamos tinciones especiales que discriminen a las fibras elásticas para poder observar una diferencia respecto al cartílago hialino. En esta imagen, teñida con una de esas tinciones especiales específicas para fibras elásticas denominada orceína, que le da una coloración rojiza a las zonas que presenten gran densidad de esas fibras elásticas, rodeando, por ejemplo, a los condroplastos en su matriz territorial mucho más abundante que en su matriz interterritorial, y observamos además una característica propia del cartílago elástico, que hay mayor densidad de condrocitos en una menor área de matriz de cartílago. Es decir, están más agrupados los condrocitos en el cartílago elástico que en el cartílago hialino. También observamos que con esta tinción o coloración específica no podemos discriminar otros componentes que no sean las fibras elásticas. No se observa el núcleo de la célula y se tiñe pobremente el citoplasma de la misma. Respecto al pericondrio, también observamos que no podemos discriminar los distintos tipos celulares que puedan haber allí, ni los distintos tipos de fibras que puedan haber allí, porque no discrimina otro tipo de fibras que no sea la fibra elástica. Por último, analizamos el cartílago fibroso. Su aspecto en fresco es más bien blanquecino, sin translucidez, y su distribución es mucho más limitada todavía que la del cartílago elástico. Lo encontramos en algunas articulaciones, por ejemplo, en la de la sínfisis pubiana, es decir, allí donde articulan los dos huesos ilíacos entre sí, en la sínfisis pubiana. Respecto a su composición, podemos decir que abunda sobre todo el colágeno de tipo 1. Esto hace que presente ese aspecto en fresco blanquecino y que en su tinción con hematoxilina eosina se observe más bien eosinófilo en su matriz antes que basófilo, como observábamos en los otros tipos de cartílago. Por último, analizaremos los tipos de crecimientos que puede presentar el tejido cartilaginoso en general. El mismo puede presentar un crecimiento aposicional y un crecimiento intersticial. El aposicional, como su nombre lo indica, es por aposición desde afuera hacia adentro y está dado por el pericondrio, en el cual se encuentran los condroblastos. Es decir, que los responsables de este tipo de crecimiento son los condroblastos mismos. Ellos, luego de secretar su matriz, quedarán atrapados en el interior de la misma, pasando a llamarse condrocitos. Estos últimos, los condrocitos albergados dentro de los condroplastos, son los responsables del tipo de crecimiento intersticial. Este está dado, por un lado, por la capacidad mitótica de los condrocitos, que al dividirse en células hijas agrandan al tejido mismo, y por otro lado por la capacidad de síntesis reducida que presentan los condrocitos respecto a la capacidad que presenta el condroblasto, pero que se conserva con una capacidad de síntesis de matriz, aportando en cierta manera también al crecimiento desde adentro hacia afuera, por lo que lo denominamos intersticial. Dicho esto, pasamos a analizar el siguiente tipo de tejido conectivo, que es el tejido óseo. Como características generales del tejido óseo, siendo un tejido conectivo, podemos decir que presenta abundante sustancia intracelular, en este caso mineralizada, células muy distantes entre sí, y algo que no encontrábamos en el cartílago, que sí encontramos en el resto de los tejidos conectivos, que es la irrigación e inervación propia, inmersa dentro de su matriz. Respecto a la distribución, podemos decir que conforma el esqueleto óseo, y respecto a sus funciones las analizaremos a continuación. Dado que
El tejido óseo conforma el esqueleto óseo, conforma a los distintos huesos que integran al esqueleto óseo. La función principal, podemos decir, de este tejido óseo es el de proveer inserción a los músculos estriados que le dan movilidad a las distintas partes de nuestro organismo y a nuestro organismo. Otra función no menos importante es la de actuar de reservorio de minerales, puesto que está mineralizada en su matriz, actúa como reservorio de calcio y de fosfato. El calcio es un mineral muy necesario para la fisiología de nuestro organismo, para la coagulación, para la contracción muscular, tanto del músculo estriado como del músculo liso, como del músculo estriado cardíaco. Sin él, sin una concentración apropiada de este mineral en la sangre, que conocemos como calcemia, estas funciones no pueden llevarse a cabo. Entonces, cuando nuestro organismo lo requiere por falta de ingesta en la dieta, será tomado este mineral desde la matriz misma del hueso. Por último, una función no menos importante es la de albergar la médula ósea. La médula ósea es el tejido encargado de formar, de sintetizar los distintos componentes de la sangre, los elementos formes de la sangre. Esta médula ósea se encuentra albergada en una parte interna de los distintos huesos que conocemos como hueso esponjoso. Dicho esto, pasamos a analizar la composición del tejido óseo. Como tejido conectivo que es, presenta su matriz extracelular y células. La matriz extracelular está conformada por aproximadamente un 30% de matriz orgánica, un 50% de materia inorgánica y alrededor de un 20% de agua. Ese 30% de matriz orgánica que mencionábamos está conformado en su mayoría por colágeno de tipo 1. Otras proteínas no colágenas, proteínas de adhesión, proteínas estructurales, que conforman alrededor de un 9%, y proteoglucanos, la parte amorfa, podríamos decir, de esta matriz orgánica, que conforma apenas el 1% de la totalidad de la matriz orgánica. Obsérvese entonces el contraste dentro de la composición orgánica del tejido óseo respecto del tejido cartilaginoso, en el cual era mucho más abundante la parte amorfa que la parte fibrilar. Observamos que de esa gran composición inorgánica que presenta la matriz extracelular del hueso, lo más abundante es la hidroxiapatita, un cristal, un mineral cristalizado de fosfato de calcio. Le sigue en abundancia el carbonato de calcio, una sal amorfa que no aporta a esa estructura resistente que sí aporta la hidroxiapatita, y otras sales minerales que apenas conforman el 5% de la totalidad de esa composición inorgánica del hueso. Respecto a las células del hueso, observamos que presenta tres tipos celulares. Comparándolo con los distintos tipos de tejidos conectivos que hemos analizado hasta aquí, encontramos el blasto, en este caso un osteoblasto, el cito, el osteocito, y se agrega un tercer tipo celular, que es el osteoclasto, relacionada con la fisiología del tejido óseo diferente a la fisiología de otros tejidos conectivos, en la cual encontramos una reabsorción y neoformación permanente a diferencia del resto de los tejidos conectivos, por lo cual una célula que reabsorbe este tejido es fisiológica, es normal y por lo tanto la analizamos en esta materia. Veamos entonces en principio las características del osteoblasto. La función, como dijimos, siendo un blasto, es la de síntesis de la matriz orgánica y además se suma la de
participar en la mineralización de esa matriz orgánica. Respecto a su estructura, podemos decir que es una célula que presenta como célula de síntesis, presenta una cromatina laxa, presenta gran cantidad de retículo endoplásmico rugoso, por lo cual su citoplasma presenta una marcada basofilia y presenta además un Golgi muy desarrollado. Respecto a su forma, tiene que ver con su ubicación. Si se ubica en el periósteo, que es el tejido que circunda el hueso, será una célula más bien cúbica, y si se ubica en el endostio, que es una zona, un tejido que se encuentra en todas las partes internas del hueso, tendrá una forma más bien aplanada. Una vez que el osteoblasto sintetiza esa matriz, queda atrapado en el interior, albergado en una cavidad que conocemos en este caso como osteoplasto, pasa a llamarse osteocito. La función de esta célula tiene que ver con su ubicación. Es la encargada del mantenimiento de la matriz que lo circunda. Por lo tanto, presenta todavía algún desarrollo de organelas. Su forma es la de una célula aplanada, con una forma comparable a la semilla de un zapallo, pero con numerosas prolongaciones citoplasmáticas que discurren por conductillos que conectan un osteoplasto al otro que lo rodea, denominados conductillos calcóforos. Es decir, todos los osteocitos están comunicados con los osteocitos vecinos a través de esas prolongaciones citoplasmáticas que discurren por esos conductillos calcóforos. Esto es lo que garantiza la función al unísono, el funcionamiento al unísono de estos osteocitos. Observamos en esta imagen los osteocitos aplanados, como decíamos recién, con numerosas prolongaciones citoplasmáticas que lo conectan con las prolongaciones citoplasmáticas de otro osteocito vecino. Una célula entonces aplanada con cierto grado de desarrollo de organelas, y se ubican entonces dentro, inmersas en la matriz dentro de sus osteoplastos, y que se encuentran comunicados entre sí a través de estos conductillos calcóforos que observamos en negro aquí. Esos conductillos calcóforos que observamos aquí en blanco albergan estas prolongaciones citoplasmáticas que se comunican entre sí a través de especializaciones de la membrana conocidas como uniones comunicantes. Estas uniones comunicantes sirven para transmitir mensaje a través de mensajeros intercelulares que le darán la señal a una célula vecina desde la célula previa para que funcionen al unísono en ese mantenimiento de la matriz del hueso. Esto que observamos en negro aquí rodeando al conductillo calcóforo es la matriz del hueso mineralizada. Analizamos ahora la última célula que nos queda del tejido óseo, que es el osteoclasto. Esta célula es una célula mucho más compleja que la que vimos hasta recién. Tanto el osteoblasto como el osteocito tienen un origen común, que es la célula mesenquimática indiferenciada. Esa célula mesenquimática le da origen, entre otras, al osteoblasto, al condroblasto, al fibroblasto y otras células que analizaremos más adelante al estudiar los tejidos dentarios. Sin embargo, el osteoclasto, siendo una célula resortiva, una célula fagocítica, tiene un origen totalmente distinto. Deriva de una célula de la sangre que conocemos como monocito, que también da origen a numerosos subtipos celulares. El macrófago, por ejemplo, deriva de esta célula del monocito de la sangre. Y todas en conjunto, otras células fagocíticas, en conjunto con el macrófago, en conjunto con este osteoclasto, pertenecen a una misma familia que conocemos como familia mononuclear fagocítica. El osteoclasto, a diferencia del macrófago, precisa de la fusión de varios monocitos conformando una célula mucho más grande, multinucleada, que es la encargada de fagocitar, de reabsorber la matriz del hueso.
Respecto a su estructura, podemos decir que como se trata de una célula fagocítica, tiene muy desarrollados los lisosomas, tiene muy desarrollada la presencia de mitocondrias encargadas del movimiento de protones y otros minerales relacionados con la reabsorción de la matriz inorgánica. La ubicación tiene que ver con el lugar de la reabsorción que está produciendo, que luego de producir una primera reabsorción lo transforma en una laguna que lo alberga, denominada laguna de Hauship. Allí se conforma un microclima de pH muy ácido, que es el que le permite realizar su función de reabsorción en principio de matriz orgánica y de degradación también de la matriz inorgánica. Observamos en este esquema cómo el osteoclasto, una célula que dijimos multinucleada de alrededor de entre 50 a 100 núcleos, y aquí en este esquema observamos apenas 2 núcleos porque un corte histológico no nos daría más que un segmento de esa célula con 2 a 4 núcleos. Además presenta esta zona específica denominada laguna de Hauship, que es donde se está produciendo ese microclima apto para la reabsorción de la matriz del hueso. Allí tiene que ocurrir en principio entonces una degradación de la parte inorgánica del hueso, que tiene que ver con el movimiento de protones a través de un sistema que pueden ya haber analizado en el ingreso, denominado bicarbonato de ácido carbónico, el cual luego será asociado a otro ion que no se presenta en este esquema, que es el cloro, para, una vez liberado a la laguna de Hauship, conformen ácido clorhídrico encargado de realizar la reabsorción de la matriz inorgánica del hueso. Recién en ese momento, los lisosomas que contienen las enzimas serán los encargados de degradar la parte orgánica del hueso, conformada fundamentalmente por proteínas. Observamos en esta imagen una célula marcadamente eosinófila, muy grande, con apenas 2 núcleos que se incluyen en este corte, que en relación a otras células mucho más pequeñas y basófilas que observamos aquí, como son los osteoblastos, es de un tamaño mucho más importante. Vemos a continuación las características generales del tejido que circunda al hueso, que es el periósteo. Como dijimos, se ubica rodeando a todo el hueso por su parte externa y también presenta zonas relativamente diferenciadas, no tan fácil como si observábamos en el cartílago, una zona externa más fibrosa y una zona interna más celular en la cual encontramos los osteoblastos. Analizamos las funciones del periósteo, que tienen que ver, por un lado, con dar la irrigación al hueso, no ahora la nutrición como si la aportaba en el caso del cartílago el pericondrio, puesto que el cartílago no presentaba irrigación propia. En cambio, en el caso del hueso, el periósteo lo que hace es dar ramificaciones de vasos sanguíneos para que penetren dentro del hueso, dándole así la irrigación. La inervación también penetra de la misma manera, dando ramificaciones de nervios muy finos, no mielinizados, de transmisión lenta en relación a lo que podríamos encontrar en el periósteo mismo. Es decir, que la inervación del periósteo es mucho más exquisita y mucho más veloz en su transmisión que la inervación del hueso mismo en su interior. El endostio, en cambio, es una fina capa de tejido que tapiza todas las cavidades internas del hueso, llámense conductos, llámense celdillas del hueso esponjoso, están todas tapizadas por esta fina capa que está conformada fundamentalmente por osteoblastos de estructura aplanada, no tan cúbicas como encontrábamos en el periósteo, más bien entonces aplanadas, y cuya función tiene que ver justamente con este tipo celular, la síntesis de la matriz y
mantenimiento de la matriz. Respecto a las clasificaciones que podemos analizar del hueso como órgano, ya no como tejido, vamos a clasificarlos de acuerdo al criterio anatómico, de acuerdo a un criterio estructural y de acuerdo a un criterio histológico. De acuerdo a un criterio anatómico los clasificaremos como huesos planos, por ejemplo los de la calota craneana, o algo no tan obvio como son los huesos maxilares tanto superior como inferior. Huesos cortos como son las vértebras, en el cual las dimensiones de alto y ancho son las mismas, y huesos largos como son los huesos de las extremidades y de las falanges, en el cual la dimensión longitudinal es mucho mayor que el ancho. De acuerdo al criterio estructural, podemos clasificar al hueso en una zona de hueso compacto y una zona de hueso esponjoso. En la mayoría de los huesos encontramos una zona de hueso compacto en el exterior y una zona de hueso esponjoso en su interior, excepto en algunas zonas de los huesos largos, en la cual el centro del hueso está hueco, está lleno de médula ósea, pero sin presentar tejido óseo. Todo esto delimitado por hueso compacto solamente. Por último, el criterio histológico es el que lo divide en hueso primario y en hueso secundario. Erróneamente, en algunos textos podemos encontrar esta clasificación como hueso inmaduro para referirse al primario y hueso maduro para referirse al secundario. ¿Qué quiere decir esto? El hueso primario es un hueso que presenta todas las características de un hueso mineralizado respecto a su composición, pero la organización de esa matriz, tanto orgánica como inorgánica, no es la que presenta el hueso en general. El hueso secundario es el que se forma luego de la reabsorción del primario y una neoformación para adecuar la disposición de sus componentes, tanto orgánicos como inorgánicos, a los requerimientos de resistencia, formando estructuras que conocemos como laminillas óseas y que analizaremos a continuación. Esas laminillas óseas tienen que ver con la disposición, por un lado, de las fibras que conforman la matriz orgánica del hueso en distintas capas de esas fibras que se disponen en direcciones opuestas una a la otra. Fíjense que en una capa interna de este sistema de laminillas observamos fibras dirigiéndose helicoidalmente hacia la izquierda, mientras que en la capa que le sigue hacia afuera las fibras se disponen también helicoidalmente pero en el sentido opuesto. La capa que le sigue hacia afuera tendrá otra vez un cambio de dirección de sus fibras, y esta disposición de este cilindro de fibras colágenas en capas de direcciones opuestas le da una resistencia extraordinaria al hueso que no presentaría si fuese todo hueso primario. Entonces, este conjunto de laminillas forman los sistemas de laminillas que analizaremos y que mencionaremos a continuación. Vemos que los huesos compactos entonces presentan 4 tipos de sistemas de laminillas. Uno que conocemos como circunferencial externo, que es el que se dispone todo alrededor del hueso, en la parte más externa, justo por debajo del periósteo. Un sistema que conocemos como circunferencial interno, que es el que tapizaría en su interior al hueso, lo que conocemos como hueso esponjoso en el caso de que esté presente, o canal medular en el caso de que el hueso no esté presente, como dijimos más temprano, en el caso de los huesos largos. Otro sistema de laminillas, que es el más abundante, es el que conocemos como sistema de Havers, y por último, el que se ubica entre un cilindro y otro de sistemas de Havers es el que conocemos como sistema intersticial. Volvemos a ver este esquema en el cual observamos entonces en la parte externa del hueso compacto lo que conocemos como sistema circunferencial externo,
un sistema de laminillas que se dirigen paralelas entre sí alrededor de todo el hueso. Un sistema circunferencial interno, también de laminillas paralelas entre sí, ubicándose alrededor de la parte interna del hueso, ya sea que presente hueso esponjoso en su parte interna o ya sea que presente el canal medular, como es este hueso largo que observamos en el esquema. El sistema que le sigue es el conjunto de sistemas que conocemos como sistemas de Havers. Estos sistemas de Havers son entonces cilindros de laminillas concéntricas dispuestas alrededor de un conducto central, conducto de Havers también, que alberga el paquete vasculonervioso de ese sistema de Havers. Es decir, que allá en el interior de ese conducto de Havers habrá una arteria, una vena y un nervio de tipo amielínico, como dijimos más temprano. Cada sistema de Havers tiene su conducto de Havers en el centro. Alrededor de ese conducto de Havers se van disponiendo las distintas laminillas concéntricas de hueso. Entre esas laminillas, como observamos en este esquema, se ubican los osteoplastos. Cada puntito negro que vemos aquí es un osteoplasto que alberga un osteocito. Es decir, que todo el sistema que observamos en este esquema está conformado por osteocitos que se ubican entre una y otra laminilla de este sistema. Esos osteocitos entonces, al comunicarse entre sí, no solamente envían mensajes o señales para su funcionamiento, sino que además permiten el pasaje de nutrientes y gases desde y hacia ese conducto central que lleva arteria y vena. Por último, el cuarto sistema que mencionamos es el sistema intersticial, que se ubica en los espacios que quedan entre un cilindro y otro. Estos espacios de forma triangular están en realidad ocupados por los sistemas intersticiales, que no son ni más ni menos que los vestigios de antiguos sistemas de Havers que han ido siendo reabsorbidos en esa dinámica constante que tiene el hueso de reabsorción y neoformación, aportado por un lado por el osteoclasto, esa célula encargada de la resorción, y el osteoblasto encargado de la neoformación. Fíjense que en esta parte del esquema observamos un corte longitudinal de los conductos de Havers que discurrían por el centro de esos sistemas de Havers y un segundo tipo de conducto que une a manera de puente un conducto de Havers de un sistema con otro conducto de Havers del otro sistema contiguo. Ese conducto se denomina conducto de Volkmann, que actúa como si fuese una anastomosis, un puente entre los vasos sanguíneos de este conducto de Havers con el del conducto de Havers vecino. Cabe aclarar que estamos hablando de conductos y no de sistemas, es decir, que al conducto de Volkmann no lo rodea ningún sistema de laminillas, sino que corta las laminillas que corresponden, que pertenecen a los sistemas de Havers que rodeaban a los conductos de Havers. Observamos por último cómo vamos a ver las preparaciones histológicas al microscopio óptico del hueso por desgaste. La preparación por desgaste es una preparación que no lleva ningún tipo de tinción, es decir, se toma el hueso seco, sin ningún tipo de componente orgánico, y se lo lija, se lo gasta hasta obtener una fina capa de no más de 50 a 100 micras que permita que la luz lo atraviese y que se observen sus componentes, pero recuerden que estamos hablando solamente de sus componentes inorgánicos y de los espacios que quedaron luego de perderse sus componentes orgánicos o celulares. Hablamos entonces de estas estructuras que son los sistemas de Havers en un corte transversal, en el centro de las cuales observamos estas estructuras negras que corresponden a los conductos de Havers y alrededor de los cuales, visto a mayor aumento, este sería el conducto de Havers y este sería otro conducto de Havers vecino, alrededor de los cuales se disponen
los osteoplastos, que son las cavidades que albergaban a los osteocitos que ya no están presentes en esta preparación, y visto todavía a mayor aumento, observamos que de esos osteoplastos se desprenden los conductillos calcóforos, que son los que albergaban a las prolongaciones citoplasmáticas de los osteocitos albergados dentro de esos osteoplastos. Obsérvese el detalle de que todas las prolongaciones citoplasmáticas que iban por esos conductillos calcóforos toman una misma dirección, es decir, que no salen radiados de igual manera hacia un lado que hacia otro. Tomarán la dirección que se dirige fundamentalmente hacia el centro del sistema de Haber, en donde está el conducto de Haber que alberga los vasos que traen y llevan los gases y nutrientes para estas células, es decir, que dirige todas sus prolongaciones, todos sus conductillos hacia ese conducto de Haber central, que es el que le permite la nutrición y la oxigenación.